Estimado estudiante, bienvenido al segundo tema de la asignatura de Bioquímica. Soy la profesora Tania Maure y en esta ocasión hablaremos sobre la estructura proteica. Espero que esta clase sea de tu agrado y te invito a revisar tu libro de texto para reforzar los conocimientos. Al final de esta clase, usted será capaz de, en primera instancia, conocer la importancia y función de las proteínas en los organismos vivos, reconocer los grados de estructuración de las proteínas y disponer de los conceptos generales para estudiar el funcionamiento de una proteína específica. El contenido a desarrollar en esta temática es el siguiente: concepto de proteína, funciones biológicas de las proteínas, estructura de las proteínas, características de los niveles de organización estructural primario, secundario, terciario y cuaternario, y el estudio de una proteína globular. Para esto utilizaremos de ejemplo la hemoglobina. Las proteínas son biomoléculas que están formadas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Sin embargo, también pueden contener átomos de azufre y en algunos tipos de proteínas vamos a encontrar otros elementos como fósforo, hierro, magnesio, cobre, entre otros. Además, en la figura se muestra la estructura básica de los aminoácidos que constituyen la unidad monómero de las proteínas. Y vamos a ver, como indica la figura, que están formadas por un grupo amino, una cadena lateral R y un grupo carboxilo, que se convierte, como ya hemos mencionado, en la unidad básica o monomérica. Las proteínas, como ya mencionamos, pueden considerarse polímeros de unas pequeñas moléculas que reciben el nombre de aminoácidos, como se muestra aquí, y serán por tanto los monómeros unidad. Los aminoácidos están unidos mediante los enlaces peptídicos. La unión de un bajo número de aminoácidos da lugar a un péptido. Si el número de aminoácidos que forma la molécula no es mayor de 10, se denomina oligopéptido. Si es superior a 10 se llama polipéptido y si el número es superior a 50 aminoácidos, entonces hablamos propiamente de una proteína. Funciones biológicas de las proteínas. Las proteínas desempeñan un papel fundamental en los seres vivos y son las biomoléculas más versátiles y más diversas. Realizan una enorme cantidad de funciones diferentes, entre las cuales tenemos funciones enzimáticas. Existen aproximadamente unas 1000 proteínas que son enzimas. Este tipo de proteínas se conocen como biocatalizadores, ya que ayudan y favorecen las reacciones biológicas del organismo. Ejemplos tenemos la catalasa, ribonucleasa y las peroxidasas. Función de transporte. Su función es transportar moléculas, gases y sustancias a través del organismo. Ejemplos: la hemoglobina, que transporta los gases respiratorios a través del torrente sanguíneo. Lipoproteínas, que transportan lípidos en los medios líquidos del organismo. Y las permeasas, que regulan el paso de moléculas a través de la membrana. Función de reserva. En este caso, las proteínas sirven para el almacenaje de elementos nutritivos o energéticos. Como ejemplo tenemos la ferritina, que es una reserva de hierro, la ovoalbúmina, que es una reserva de albúmina en el huevo, y la caseína, que es una reserva de fosfoproteínas en la leche. Función de movimiento. Son proteínas encargadas de crear los movimientos musculares. Ejemplo, la miosina y actina, que intervienen en la contracción de las fibras musculares.
flagenina y dineína, que están encargadas del movimiento de los flagelos y los cilios. Acción inmunológica. En este caso, las proteínas proveen protección contra los antígenos, es decir, sustancias extrañas que entran al organismo. Por ejemplo, tenemos las inmunoglobulinas, que actúan como anticuerpos que se asocian a los antígenos, los aglutinan y los precipita para eliminarlos del organismo. Función hormonal. Las proteínas que funcionan como hormonas estimulan actividades bioquímicas o fisiológicas y son transportadas por la sangre. Sirven como mensajeros químicos para provocar alguna acción en el organismo. Ejemplos tenemos la somatotrofina, que estimula el crecimiento. La lectina disminuye el apetito y aumenta el metabolismo. Y la gastrina, que interviene en la secreción de ácidos gástricos. Función de soporte mecánico. En este caso, soportan las tensiones y fuerzas ejercidas en las estructuras del organismo. Tenemos la queratina, que es una proteína fibrosa encontrada en las uñas, pelos, cuernos, plumas, etc. Colágeno es una proteína fibrosa que provee resistencia. Se encuentra contenida en la piel y en los huesos. Y la elastina, que provee elasticidad a los tejidos del cuerpo. Función estructural. Las proteínas con función estructural intervienen en formaciones epidérmicas como pelos, uñas, caparazones mediante la queratina. Además, ayuda en la formación de tejido conjuntivo y óseo con el colágeno. Finalmente, crecimiento y diferenciación. Las proteínas que favorecen el crecimiento y la diferenciación controlan la expresión de la información genética mediante proteínas represoras o inductoras. Estas proteínas ayudan en el crecimiento y la diferenciación celular. Muchas proteínas son capaces de ejercer más de una función en el organismo. Si el funcionamiento de estas proteínas no es el adecuado, el organismo puede verse afectado. Estructura de las proteínas. Todas las proteínas poseen una misma estructura química central, que consiste en una cadena lineal de aminoácidos. Lo que hace distinta a una proteína de la otra es la secuencia de estos aminoácidos y de qué están hechos. A tal secuencia se le conoce como estructura primaria de la proteína. La estructura primaria de una proteína es determinante en la función que cumplirá después. Así, las proteínas estructurales, como aquellas que forman los tendones y cartílagos, poseen mayor cantidad de aminoácidos rígidos y que establezcan enlaces químicos fuertes unos con otros para dar dureza a la estructura que forman. Sin embargo, la secuencia lineal de aminoácidos puede adoptar múltiples conformaciones en el espacio, que se forman mediante el plegamiento del polímero lineal. Tal plegamiento se desarrolla en parte espontáneamente por la repulsión de los aminoácidos hidrófobos por el agua, la atracción de aminoácidos cargados y la formación de puentes disulfuro, y también en parte es ayudado por otras proteínas. La estructura secundaria hace referencia entonces al número de aminoácidos presentes, el orden en que están enlazados, además de la forma en que se pliega la cadena, ya sea una cadena hélice alfa o una hoja beta, que son las dos conformaciones de este tipo de estructura secundaria. Por otra parte, las proteínas adoptan distintas posiciones en el espacio, por lo que se describe una tercera estructura, la estructura terciaria. Por tanto, es el modo en que la cadena polipeptídica
se pliega en el espacio, es decir, cómo se enrolla una determinada proteína, como podemos ver en esta figura. Asimismo, las proteínas no se componen en su mayoría de una única cadena de aminoácidos, sino que se suelen agrupar varias cadenas polipeptídicas o monómeros para formar proteínas multiméricas mayores. A esto se le llama estructura cuaternaria de las proteínas, a la agrupación de varias cadenas de aminoácidos o polipéptidos en complejos moleculares mayores. Ahora hablaremos de lo que es la hemoglobina como ejemplo del estudio de una proteína globular. La hemoglobina es una proteína globular, como acabamos de mencionar, que está presente en altas concentraciones en los glóbulos rojos y se encarga del transporte del oxígeno del aparato respiratorio hacia los tejidos periféricos y también del transporte de dióxido de carbono y protones de los tejidos periféricos hasta los pulmones para ser excretados. Los valores normales de la hemoglobina en la sangre son aproximadamente de 13 a 18 gramos por decilitros en los varones y de 2 a 16 gramos por decilitros en las mujeres. Estructura de la hemoglobina. Las 4 cadenas polipeptídicas de la hemoglobina contienen cada una un grupo prostérico, que es el grupo hemo. Este grupo hemo es un tetrapirrol cíclico que les proporciona el color rojo a los hematíes. Un grupo prostético es una porción no polipeptídica que forma parte de una proteína en su estado funcional. En este grupo, el átomo de hierro se encuentra en estado de oxidación ferroso, es decir, +2, y puede formar 5 o 6 enlaces de coordinación dependiendo de lo que es la unión del oxígeno a la hemoglobina, es decir, si estamos formando oxihemoglobina o desoxihemoglobina. 4 de estos enlaces se producen con los nitrógenos pirrólicos, como podemos observar aquí en esta estructura del grupo hemo. En un plano horizontal, el quinto enlace de coordinación se realiza entonces con el nitrógeno de un grupo imidazol de una histidina denominada histidina proximal. Finalmente, el sexto enlace del átomo ferroso es con el oxígeno, que además está unido a un segundo imidazol de una histidina denominada histidina distal. Tanto el quinto como el sexto enlace se encuentran en un plano perpendicular al plano del anillo de porfirina. La parte porfirínica del hemo se sitúa dentro de una bolsa hidrofóbica que se forma en cada una de las cadenas polipeptídicas. Función biológica de la hemoglobina. Como ya se ha mencionado, la hemoglobina es el transportador de oxígeno y de dióxido de carbono y también de iones hidrógenos. Se sabe que por cada litro de sangre hay 150 gramos de hemoglobina y que cada gramo de hemoglobina disuelve aproximadamente 1.34 mililitros de oxígeno. En total, se transportan 200 mililitros de oxígeno por litro de sangre, es decir, 87 veces más de lo que el plasma solo podría transportar. Sin un transportador de oxígeno como la hemoglobina, la sangre tendría que circular 87 veces más rápido para satisfacer las necesidades corporales. Entonces, como vemos en el diagrama, el oxígeno entra desde los pulmones. Encontramos lo que son las células rojas de la sangre que contienen las moléculas de hemoglobina. Estas moléculas de hemoglobina captan el oxígeno y posteriormente lo liberan a las células para que se dé el proceso de respiración celular. Estimado estudiante, con esta presentación tenemos una pequeña introducción a los principales conceptos que conforman esta temática. Te invito
a que refuerce los contenidos con los libros de texto sugeridos para que puedas desarrollar las actividades propuestas. Muchas gracias por tu atención.